Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Qué gloria saber que fuimos predestinados para ser tu amada. Lo que Él más amó, lo que Él ya reconcilió, lo que desde antes Él predestinó. Lo que Él más amó, lo que Él ya reconcilió, lo que desde antes Él predestinó. Señor, su escogida, su amada, su perfecta, su ataviada. Yo soy la esposa del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Su escogida, su amada, su perfecta, su ataviada.
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Abba, Padre. Caminamos en obras preparadas de antemano, con nuestra cobertura angelical, siempre, siempre, día a día. Abba, Padre. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por
corruptible, incorruptible, esclavo heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos dioses, el mejor día, disfrutando la abundancia de la herencia. Dígale al que tiene a su lado, disfruta la abundancia de la herencia. Bien, un saludo a toda la preciosa amada del Dios vivo en todas las naciones. Declaramos que también están disfrutando esa herencia maravillosa. Y fíjese que en este tiempo hay cosas que el Dios vivo o Dios mismo las cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vuelven rudimentos cuando uno crece a una mayor gloria. Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando decíamos en aquel tiempo 100 por 1, ¿verdad? Había los bendecidos hondureños, eran así, 100 por 1, y se oía bonito, 100 por 1, pero después cambió, ¿sí? Entonces dijo papi que era bueno, 100 por 1, que era, no era que fuera malo, pues es bueno, 100 por 1 es bueno, él lo dijo, es bueno, pero cambia la gloria, y entonces comenzamos, recibo sin límites, ¿verdad? Que nos acostumbramos también, ¿o no nos acostumbramos? Y también se oía bonito, y es bonito y es bueno. Pero lo que pasa ahora es que ahora hemos recibido todo. Entonces, en el pacto de la gracia era llamando las cosas que no son como si fuesen, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos nosotros? Pues disfrutamos la abundancia de la herencia. Y alguno me puede decir, pero es que mire, yo no estoy viviendo así. No, es que eso lleva un tiempo. Para eso es el ejercicio del conocimiento. Que la palabra vaya haciendo vida en nosotros y vaya transformando nuestro cuerpo para vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para este tiempo que nos dio.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, decía César la vez anterior, ¿verdad? Que ya no se dice Abba Padre. ¿Usted se acuerda cuando se quitó el aleluya? ¿Le costó a usted o no? Bien le costó. Si uno se va hasta para bañarse, decía aleluya. El mismo papi decía aleluya. Cualquier cosa por molestar, ¿verdad? Cuando ya, ¿cómo decíamos? Abba Padre. Sí, pero la cita, por eso nosotros debemos de ver el contexto de la cita. La cita dice que el Espíritu, ¿qué? Clama Abba Padre, ¿sí? Pero el Espíritu ya no está clamando hoy, porque el Espíritu clama cuando le hace falta algo. Entonces el Espíritu clamaba, ¿por qué? Por esta manifestación, porque los dioses recibieran el diosado y recibieran la herencia. ¿Ya? Entonces el Espíritu ya no clama. ¿Qué hace el Espíritu? Agradece. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Por todo lo que nos dio. Porque nos heredó. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Pero es que Abba Padre tan bonito, ¿y qué tiene de malo decirlo? Nada, no tiene nada de malo decirlo. Es que cambió la gloria. Es lo mismo que decía papi, cambió la gloria. Entonces tenemos que cambiar de acuerdo a la gloria en la que nosotros estamos, ¿sí? Es como, por ejemplo, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Suena muy bonito si yo me pongo a decir eso aquí o no. Bendecidos la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Suena bonito, pero ya se manifestó los hijos de Dios, porque si no, ¿en qué tiempo estamos? Eso ya no gime, porque ya se manifestó, la creación ya no está gimiendo, el Espíritu tampoco está gimiendo. El Espíritu gemía que le quitaran la carne para ser un Dios. Ya ahora estamos claritos. Sí, pero es que papi, ¿se acuerda que él decía que primero él tiraba como le dijera, la piedra, y después escondía la mano, y después venía la explicación de todo eso? Entonces nosotros vamos creciendo. Entonces al principio cuesta asimilar, pero si ya está hecho, entonces tenemos que transformar en base al conocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, por eso es que nosotros disfrutamos. Y ese saludo es espectacular. Fíjese, recibo sin límites. Recibo. Y si papi, pero si ya te lo di. Digo que se manifiesta, pero si ya se manifestó. Ve la gloria en la que vamos. Ahora usted puede decir, disfruto mi herencia. A mí, en lo personal, me cuestan porque me adapto y me acostumbro a los modismos que uno ha aprendido, ¿verdad? Pero como tienen que ir en relación con la verdad, nadie le ha dicho a usted, pero ¿por qué usted sigue diciendo recibo sin límites? ¿Verdad que no le ha dicho a nadie? ¿Por qué? Porque hay paciencia para esperar. O sea, eso va llevando una transformación, ¿sí? Le decía yo que conmigo, a mí me costó, y cuando venía aquí yo les decía, disfruten la abundancia, y el otro, reciba sin límites, ¿verdad? Entonces, no es vergüenza de nada, sino es sencillamente ir creciendo. Pero ahora que siento y digo, disfruta la abundancia de la herencia, hay una convicción, ¿verdad? De que hay una herencia. Entonces, así es que en esa gloria estamos. Vamos a entrar al calqueo de hoy. Vamos a ver el clip que tiene papi, que es precioso. Siempre él dice algo espectacular ahí que nos sirve para este tiempo. Muy bien. Es que Dios exige mucha obediencia de nosotros. El pacto es muy lindo. Mira, viene un clase de gobierno. Que hay muchos aquí en Creciendo en Gracia que para gobernar, yo dudo que vayan a gobernar.
Y ustedes son un pueblo especial. Pero hay que disciplinarse, hay que aprender, hay que darle ejercicio a los sentidos. Porque viene un gobierno muy excelente para tú estar, tú sabes. Lo que viene es grande, cosas que ojo no vio ni oído yo. Y hay que ponerse las pilas bien puestas. Qué lindo, papi, ¿verdad? Bien, vamos a gobernar, dice. Pero yo, fíjese que la amada ni se dio cuenta que nos lo estaba diciendo a todos. Pero yo dudo, dice, que todos aquí vayan a gobernar. Y eso le apuesto que nadie lo vio, o lo oyó, o lo pasó de noche. Pero lo dijo. Lo dijo, ahí está. Hubiera sido bueno ponerlo 2 veces, pero lo vamos a oír el domingo. Pero lo dijo, esta gloria de gobernar es sumamente importante. ¿Y qué es? Lo que ojo no vio ni oído yo. Eso es lo que hay para este gobierno. Así que estamos gobernando. ¿Quiénes? Las primicias. Muy bien, vamos a entrar de lleno hoy. Vamos a sembrar. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, verso 1 y 4. Y antes de pasar a la siembra, también se me olvidaba. ¿Se acuerda cuando decíamos, Dios te bendiga? ¿Sí? Parecía bonito, ¿no? Y a la gente le gusta, Dios te bendiga. Pero eso era un saludo, que Dios te bendiga, ojalá en algún tiempo. Pero ahora, ¿qué somos? Bendecidos. Bendecidos. Eso sí lo puede decir con toda autoridad. Más bien hoy es que se puede decir. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Fíjese que aquí hay, mire cómo dice el apóstol, orad por nosotros. Ya no se oraba. Ya, él está pidiendo oración para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahora nosotros no oramos. ¿Qué hacemos para que la palabra corra? Sembramos. Porque ya tenemos el conocimiento. Sigamos leyendo 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Como dijo papi hace un ratito en el clip, aquí hay muchos que no van a gobernar, ¿verdad? Porque no es de todos la fe. Verso 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Fíjese, estamos en un tiempo diferente, estamos en la transformación, y en la transformación no se manda. ¿Por qué no se manda en la transformación? ¿Por qué había que mandar ahí? Porque no tenían conocimiento. Pero cuando uno tiene conocimiento, ya no hay mandamiento, sino que hay ¿qué? Obediencia al evangelio. Ya, entonces nosotros no sembramos por mandamiento, sino sembramos ¿qué? Por obediencia, por conocimiento del evangelio. Por eso sembramos. Y entonces hacemos correr la palabra. Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Abba, Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu
verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Vivo en abundancia. No siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba, Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido. Por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Vivo en abundancia. No siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Bien, disfrute la abundancia de la herencia. Hoy tenemos un tema bien precioso en el que papi nos quiere sobreedificar. El tema es el poder del evangelio de la transformación. Y vamos a comenzar el tema con Romanos capítulo 1 y verso 16. Romanos capítulo 1 y verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces fíjese, Pablo nos está hablando del poder que tiene el evangelio. ¿Cuántos saben el poder que tiene el evangelio? Bueno, todos hemos experimentado el poder que tiene el evangelio. ¿Para qué es el evangelio? Para salvar, ¿verdad? A los judíos. ¿De qué los salvó? De la ley de Moisés, porque lo que era bueno los mató, por cuanto no lo podían cumplir. Entonces la gracia, que era el evangelio, ¿era para qué? Para sacar a los judíos de la ley, para salvarlos de la ley. Y entonces a los griegos, ¿quiénes son los griegos? Los gentiles. Entonces, ¿de qué nos salvó a los gentiles? Bueno, nos salvó de la carne. Bueno, de hecho, si usted lo ve, nos dio salvación hasta despojarnos de la carne. O sea que el evangelio es poder de Dios para salvarlo a usted de todo eso. Muy bien, vamos a una cosa bien importante, es que el evangelio es el mismo evangelio que sirve para la edificación, que sirve para la sobreedificación. No hemos cambiado el evangelio, ¿verdad que no? El evangelio es el evangelio que se le dio
al apóstol Pablo. Ese es el evangelio. Ahora vamos a ver algo que es importante aquí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense, fundamento es sinónimo de evangelio. Entonces, cuando dice aquí que Pablo puso el fundamento y otro, ¿con qué edificó el otro? Con el mismo fundamento. ¿Y con qué está sobreedificando en la iglesia? Pues con el mismo fundamento, con el evangelio. ¿Ya? Lo que cambia son los velos. Eso es lo que cambia. Lo que cambia son los pactos. Lo que cambian son las dispensaciones. Eso es lo que ha cambiado. El evangelio es el mismo, pero ese mismo evangelio sirve para las diferentes dispensaciones, sirve para los diferentes pactos. Porque con los judíos, ¿qué era lo que hacía ese evangelio? Sacarlos de la ley. ¿Y qué hacía el evangelio con los gentiles? Pues quitarles la carne. Pero era el mismo evangelio, el mismo fundamento. Por eso nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, eso es lo importante. Por eso nadie nos puede decir nosotros que estamos equivocados. Lo único que nosotros estamos en otro tiempo, con el mismo evangelio. Y la revelación de ese evangelio para este tiempo, ¿quién la da? Pues el único que la ha dado siempre, que es el Dios eterno. El Dios vivo, Él es el que da la revelación en todo tiempo. Muy bien. Romanos 16, 25, y vamos a ver aquí algo importante también. Romanos capítulo 16, verso 25. Fíjese, y al que puede, ¿qué dice ahí? Al que puede confirmaros. O sea que está hablando de alguien que puede confirmarnos, ¿sí? Y entonces antes nosotros pensábamos que era Jesucristo hombre. Pero ¿por qué? No, porque es el Dios vivo, porque está hablando de que la predicación de Jesucristo, sigamos leyendo, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, el evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia, y la predicación de ¿quién? Ya, o sea, la predicación de Jesucristo nos iba a llevar al momento en el que alguien nos iba a confirmar. ¿Ya? Para tener la confirmación, nosotros nos tenían que haber quitado la carne. Por eso el que sigue hoy con carne no está confirmado. ¿En qué está confirmado? Entonces estamos aquí. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos y edades. Entonces fíjese, Pablo nos muestra que el evangelio tiene poder para confirmarnos en una verdad. ¿Cuál era la verdad? Que había una promesa. ¿Sí? ¿Cuál era la promesa? La herencia eterna. O sea que la promesa era llegar a la herencia, era llegar a la confirmación. ¿Ya? Y para eso, ¿quién nos llevó? El evangelio, el fundamento. Pero con la predicación de ¿qué? Eso quiere decir que Pablo, que puso el fundamento, no nos podía llevar a la herencia. Tenía que ser ¿quién? El mismo Jesucristo, que era Jesucristo hombre, que con los misterios revelados, Él nos llevó al lugar donde nos tenía que llevar. Estamos ahí. Muy bien. ¿Qué predicaba Jesucristo hombre? Esto es lo importante. ¿Qué predicaba Jesucristo hombre? Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 13 y 14, y segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. Eso vamos a ver en este momento. Vamos a ver, 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí,
por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miremos el 14 para ver en qué era lo que creemos. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjense, entonces, miren lo que José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, predicaba. Era que Cristo murió, ¿sí? Y cuando Él murió, ¿qué pasó con nosotros? Morimos con Él. Pero Cristo resucitó. Y cuando Él resucitó, ¿qué pasó con nosotros? Resucitamos con Él, entonces no morimos. O sea, es exactamente lo que le pasó a Él. Jesús de Nazaret dice que murió, resucitó, entonces no murió. O sea, murió en el ratito. Pero ¿qué pasó? Resucitó, entonces quedó vivo otra vez, ¿verdad? Y volvió a vivir. ¿En quién volvió a vivir? Porque no dice que volvió a vivir por ahí, sino Él volvió a vivir. El resucitado fue el que volvió a vivir. ¿En quién? José Luis. ¿Ya? Entonces, para ser Señor de vivos y muertos. Esa era la predicación de Jesucristo hombre. Que si uno murió, veámoslo en el otro verso, capítulo 5, verso 14 y 15, para tener el mismo ejemplo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Se recuerda que es constriñir? Es llevar, aunque a mí no me guste, es llevar. Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué es lo que hay que pensar? Que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Sigamos leyendo el siguiente. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Verdad? Entonces, si Cristo murió y resucitó, ¿qué pasó con nosotros? Lo mismo. Morimos y resucitamos con Él. Y si Cristo o en José Luis volvió a vivir, ¿qué pasó con nosotros? Volvimos a vivir también. Es de la misma manera. Es que esto es aquí, mire, pónganlo en su espíritu, pónganlo en la mente. Esto no se entiende humanamente. Esto es en la mente, pero eso era la predicación de Jesucristo. Entonces, fíjese. Muy bien. ¿Hasta dónde nos llevaría ese proceso? ¿Hasta dónde nos llevaría el proceso en que hemos venido desde Jesucristo? Entonces vamos a ver Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno? Fíjense, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ¿quién era el Espíritu Eterno? El Dios vivo, el Dios que estaba en Cristo, en Jesús de Nazaret y en José Luis. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces cuando hablamos de sangre de Cristo, uno inmediatamente piensa en Jesús nada más. No, Cristo tuvo 3 manifestaciones. El que murió, Jesús de Nazaret, el que resucitó y el que volvió a vivir, José Luis de Jesús. Entonces estamos hablando de las 2 manifestaciones, no de una. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? Porque fíjese, Él murió, pero resucitó. Entonces quedó vivo. Volvió a vivir, pero había que morir otra vez. Ya vamos a ver por qué. Porque está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces fíjese. Entonces aquí está hablando, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Quién fue el que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Fue José Luis? Porque el evangelio era ¿para qué? Para limpiar de la carne. ¿Sí? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a dónde. Mire, ¿a quién? Al Dios vivo. No era para que sirváis a Jesucristo hombre, porque Él es el que está haciendo eso. Sé que limpiaría nuestras conciencias para servirle a quién, al Dios vivo. Entonces nuestro servicio no podía ser allá porque iba a morir. Nuestro servicio era hoy, que íbamos a servirle a quién, al Dios vivo. A eso nos llevó Él. O sea, fíjese que por eso es que nadie entendió. Por eso es que todos se quedaron. Fíjese pues, por ejemplo, si José Luis murió, nosotros morimos y fuimos transformados. Y entonces el que no quiere estar transformado, se murió con él. Es como el que no creyó en la resurrección de Jesús de Nazaret. Si se murió antes, se murió en Jesús, sí, se murió, pero no resucitó. Igual es hoy, en lo mismo estamos hoy. Entonces, ¿a quién teníamos que servir nosotros? Al Dios vivo, al Dios vivo, al Dios vivo. Muy bien, Hebreos 9, verso 15 al 17. Así que, por eso es mediador. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Está bien clarito, por eso cuando dice Dios vivo, es el Dios vivo. Cuando dice Jesucristo hombre, ¿qué es Jesucristo hombre? El mediador. Muy bien, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué era lo que íbamos a recibir? La herencia. ¿Pero qué tenía que pasar? ¿Muerte de quién? Del mediador. Fíjese, porque aquí ya pasó todo el proceso. Jesús murió por lo mismo, pero tenía que enseñarse. Eso mismo tenía que enseñarse que había ocurrido. Y cuando el mediador, eso es un mediador, el que enseña. Entonces, cuando vino el mediador, enseñó. Y entonces, ¿qué pasó cuando enseñó? Y terminó su labor de enseñar. Entonces dice que el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte. Ahí era donde iba a morir el género Jesucristo. Porque el otro todavía estaba vivo. Ahí era donde iba a terminar. La carne que se pusieron. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces sigamos leyendo. Entonces ahora el verso que nos toca, 16, sí. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Testador y mediador, lo mismo. Entonces, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Sigamos leyendo, verso 17. Porque el testamento con la muerte ¿Y qué decía allá? Al que puede, ¿qué? Entonces para que la iglesia estuviera confirmada, Él tiene que morir. Para que el Dios vivo nos confirme. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido. Diga, no es válido. Entre tanto que el testador vive. Estamos aquí, porque la herencia es aquí. La herencia es en este cuerpo. Usted ya la recibió. La herencia no es por allá. El mambo no es por allá, el mambo es aquí. Así dijo papi, ¿o no? Entonces, para tener la herencia, ¿qué tenía que pasar? La muerte del testador. Sí, por eso, lo que pasa es que él lo sabía, pero no lo podía decir. Es que si lo dice, estuvieran todos aquí. Eso es como que hubiera dicho, miren, yo voy a poner a un hombre que se llama José Luis, pero eso no existe en la Biblia. El nombre. Pero dijo que él iba a cambiar el nombre, se iba a cambiar el nombre de Dios. Y explicó
las características de ese hombre y las características de esa persona. ¿Quién era? Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. ¿Ya? Pero no está el nombre de José Luis, no aparecía ahí. Entonces él no podía decir eso. Es como que, miren, vamos, ahí en Guate voy a dejar yo la herencia para que el evangelio de la transformación, para que se las explique. Así cualquiera. Si él hubiera dicho así, pero dijo él claves importantísimas. Cuando yo desaparezca. Fíjese que eso es bien importante, porque no dijo cuando Jesucristo hombre, sino que él dijo cuando yo, José Luis de Jesús, cuando yo desaparezca, entonces le entregaré el reino al Dios y Padre. Pero eso solo lo vemos nosotros. Lo oyen todos, pero solo lo vemos nosotros. Porque aquí está bien clarito, porque el testamento con la muerte, ¿qué? Se confirma. O sea, la confirmación está cuando él muere y usted es heredero. Esa es la confirmación de la iglesia. Porque si no, ¿confirmación en qué? Imagínense los que se quedaron en la promesa. ¿Qué heredaron ellos? Nada. Nada. Los que heredamos fuimos nosotros. ¿Cuándo? Cuando el testador murió. Cuando él murió, cuando él partió, entonces le es dada la herencia a los escogidos, a los hijos. Lo que pasa es que a nivel humano, recuérdese que hoy se murió y mañana no recibe usted la herencia. ¿O sí? Pero es suya. Pero está en los bancos. Y tiene que leerse el testamento y tiene cláusulas y tiene que ver si es mayor de edad y tiene que ver qué dejó de cosas que él dijo. Que tenía que haber. Entonces es lo mismo aquí. Usted heredó, ¿sí o no? Es hijo, es primicia, ya heredó. Sí, bueno, pues ahora nos está dando el conocimiento para que usted sepa que heredó. Porque inmediatamente cuando uno piensa en herencia, ¿en qué piensa? En billete. ¿Sí? Casas, bienes. Imagínese que diga el testador a nivel humano, que diga, te dejo mi sabiduría. ¿Qué diría el carnal? El que recibió, ¿para qué quiero la sabiduría? Deme pisto. Pero el espiritual, porque el espiritual no vive por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Eso está bien clarito. Entonces, ¿murió el testador o no murió? ¿Fuimos confirmados, sí o no? Bueno, entonces es válido. Ahorita el juez con el abogado están determinando que ese testamento es válido y es suyo. Llevamos 2 añitos apenas. Y ya la herencia es suya. Así es, Dios es. Entonces veamos Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Aquí está lo que hablábamos. Y de la manera que está establecida, ¿para quiénes? No dice para los dioses, no dice para los espíritus, dice para quiénes. Para los hombres, está establecido para los hombres. ¿Que mueran cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces fíjese, por eso es que la muerte es un rudimento. Pues somos inmortales. El juicio eterno es un rudimento. Eso terminó. Eso no, todos, mire, los religiosos están esperando la muerte y el juicio. No, si eso fue lo que ocurrió hace ratos. Está establecido que mueran. Entonces quiere decir que los que murieron, digamos, con Jesús o en el tiempo de José Luis, estuvieron en su muerte. ¿Ya? En carne no resucitaron, ni van a resucitar. Ahora, en espíritu están, el que es escogido
tiene vida eterna. ¿Ya? Ahora, los que estuvimos con José Luis, morimos y resucitamos. Y volvimos a vivir con él. Pero dice que hay una sola muerte. Y esa muerte, entonces, es cuando nuestros cuerpos sean transformados, se terminó. Todo de una vez. Hebreos 6, verso 1 y 2. Hebreos 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuándo predicó Cristo? Jesús de Nazaret, ¿cuándo predicó? Él no dejó doctrina, pero dejó dos rudimentos, ¿verdad? Que él hizo. Cuando le dice Juan el Bautista, tú me deberías de bautizar a mí, déjalo así, para cumplir lo que está escrito, ¿verdad? La justicia. Muy bien, entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, entonces aquí tiene que estar la doctrina de José Luis, porque Cristo es el mismo, ¿sí? Entonces dice, vamos adelante a la perfección. ¿La perfección cuándo es? Hoy. No echando el fundamento otra vez de ¿qué? Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Sigamos. De la doctrina de bautismos, que es rudimento. De la imposición de manos, otro rudimento. ¿Y estos de quién son? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Rudimentos de quién son los que están? ¿De José Luis? Ahora son rudimentos porque los conocimos por él. Entonces la resurrección la tenemos clarita. Por eso él dijo, no es lo mismo la resurrección que la transformación. La resurrección era una cosa y la transformación otra. Fácil. ¿Y el juicio eterno? ¿Qué juicio? Si el juicio ya fue, ¿cuál era el juicio? Que nosotros merecíamos, la herencia, la transformación. ¿Está ahí conmigo entonces? Por eso es que cuando hay que dejar un rudimento, hay que dejarlo, porque es rudimento. Pero hay que saber por qué es un rudimento. Y hay que tener las bases en el mismo evangelio de lo que es un rudimento. ¿Ya? Romanos 7:4. Romanos 7:4, ya vamos a ir terminando. Esta y la otra. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sí? La ley. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. Para que seáis de otro. ¿Sí? ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Sí? Si Jesús murió y nosotros morimos con él y él resucitó, nosotros también. Entonces, él resucitó. ¿Para quién? Porque tenemos que ser de otro. ¿De quién? Del que resucitó. De él tenemos que ser. Sí. Entonces, ¿por qué éramos de José Luis de Jesús? Porque ahí volvió a vivir. Porque el que resucitó estaba en luz inaccesible. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvió a vivir. Hasta que se metió en José Luis de Jesús. ¿Está ahí? Va. Entonces, pero como ese otro también murió, entonces, ¿de quién somos ahora? ¿Del Dios vivo? Ahí, en José Luis, murió ese género para que se la herencia. O sea que el proceso de Jesús de Nazaret a la muerte de José Luis fue el sacrificio agradable a Dios para que los escogidos, los hijos, obtuviéramos herencia. Y terminamos con Filipenses 3:20, porque eso es lo que dice Pablo aquí. Eso es lo que dice Pablo. Acuérdese que él no conoció ni a José Luis. Pero imagínese, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ya había venido.
¿Sí? Entonces, aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Entonces dice él que de donde nosotros también esperamos, porque estaba en luz inaccesible, entonces dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sigamos leyendo el verso 21. ¿Y para qué lo esperaba Pablo? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La conclusión es esa. Pablo esperaba la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? No la vio, pero ¿qué esperaba que esa segunda venida de Jesucristo hiciera? La transformación de nuestros cuerpos. ¿Y qué fue lo que hizo la segunda venida de Jesucristo? Eso que Pablo está profetizando. Eso fue lo que pasó. Por eso, el no creer hoy que usted está transformado es una blasfemia contra el Espíritu. Y teniendo por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo. La de José Luis, la de Jesús de Nazaret y la de José Luis. Por eso, todo aquel que no cree en la transformación y en la transformación de nosotros está nuevamente en apostasía, apartado de la verdad. Y están con el muerto. Están con el muerto. ¿Nosotros con quién estamos? El Dios vivo. Porque al quitarse la carne, ¿quién era el Dios eterno? ¿Quién era el Espíritu eterno? El Dios vivo. El Dios vivo. El Dios que vive y reina para siempre. El Dios que le ha dado a usted y a mí ser primicias en el gobierno suyo. Disfrutemos esa herencia preciosa que ya es nuestra.